Pero antes de llegar al verso del que le quiero predicar, luego le voy a estar diciendo cuál es, déjeme hacerle un contexto primero. Así que le invito a que vaya conmigo a Isaías, capítulo número 1, versos 7 y 8. Y lea conmigo lo que dice la palabra del Señor. Dice: vuestra tierra está destruida, vuestra ciudad es puesta a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y luego dice: y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Estos versos son una descripción de la situación que vivía el pueblo de Israel durante la invasión de los sirios. Cuando llegó un imperio y trajo a cumplimiento una advertencia que Dios les había hecho a ellos muchos años atrás a través de los profetas. Resulta que por años Dios había tenido paciencia. Ellos tenían un ciclo constante que nunca cambiaba y era un ciclo de pecar, ser invadidos por alguien, clamar, Dios levantar un caudillo que los salvara. Y luego el ciclo empezaba otra vez. Y por años Dios había tenido paciencia, pero un día Dios les mandó a advertir y les dijo: si ustedes no paran eso, llegará el día en que así como los metí en la tierra, van a salir de ella. Y efectivamente eso se llevó a cabo. Un día llegaron y la Biblia dice de que entraron en Israel. Y mire la descripción de la ciudad. Cuando yo pienso en esta descripción, como nunca lo he visto en persona, solamente se me viene a la mente las imágenes de las ciudades destruidas, especialmente en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Totalmente derribadas, totalmente quemadas por el fuego. Y mire la descripción que da de esta situación para ellos. Dice: las ciudades, la tierra está destruida. Dice: las ciudades están puestas a fuego, había sido quemada. Y luego dice: la comida de vosotros llevada por extranjeros, había llegado un ejército y se llevaba todo lo bueno que ellos tenían. Todas las cosas que podían saquearles se las habían saqueado extranjeros. Pero dice al final: y va a quedar la hija de Sión. Cuando se refiere a la hija de Sión, en este pasaje en particular, se refiere a Jerusalén. Jerusalén, a pesar del desastre que ellos iban a experimentar, Jerusalén iba a ser guardada, no iba a ser invadida todavía. Porque 100 años después, aproximadamente 100 a 120 años después, también Jerusalén fue invadida, tomada, y los judíos tuvieron que salir de su territorio también a un exilio forzado. Y luego dice: va a quedar Jerusalén, pero aún Jerusalén no va a quedar en la misma situación que están ahora mismo. Ellos también van a tener que pagar un precio por eso. Y le dice: aunque quede, la situación de Jerusalén será comparable, dice, a una enramada en viña o como cabaña en melonar. Cuando usted busca esta palabra melonar en el diccionario, es un campo de melones. Y una pequeña cabaña en medio del campo asolado donde no hay un solo árbol, solo melones. Ahí hay una cabañita para darle sombra a la cosecha de melones que se recogen. Y entonces dice: Jerusalén va a quedar, pero va a estar así. Va a ser como algo aislado, no va a tener relevancia, no va a tener gloria, no va a tener esplendor entre las naciones. Y esa era la situación de ese pueblo. Pero ¿cómo el pueblo de Dios llegó a ese punto? ¿Qué pasó con ellos que tuvieron que vivir esa experiencia tan terrible? ¿Qué pasó? Bueno, Isaías capítulo número 1, verso 2 y el verso 3 nos da la respuesta por qué pasó eso. Mira qué interesante lo que dice aquí. Cielo y tierra, escuchen lo que el Señor dice. Crié hijos hasta que fueron grandes
pero ellos se rebelaron contra mí. Y luego en el versículo 3 dice, el buey conoce o reconoce a su dueño, el asno el establo de su amo, pero Israel dice, mi propio pueblo no reconoce ni tiene ¿qué? Entendimiento. Y es interesante ver aquí la mención de estas dos palabras, el reconocer y el entendimiento. Dos funciones que solo suceden en la mente del ser humano. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo, su manera de pensar lo llevó a esta situación. Porque habían perdido la capacidad de razonar correctamente. Ya no distinguían entre lo bueno y lo malo. A ellos les pasaba, como decía el pastor David Spencer, estaban tan acostumbrados a las tinieblas que no se dieron cuenta cuando se les apagó la luz. Y entonces habían perdido la capacidad de razonar correctamente. Ya no podían ni siquiera reconocer a quién le pertenecía. Y el Señor hasta los compara con el mínimo razonamiento de un animal y le dice, un buey, y le dice aquí un asno, sabe quién es su dueño y lo obedece. Pero ustedes, dice el Señor, ni eso pueden hacer con su entendimiento. Seres razonables que ya no podían razonar correctamente. Y luego en Isaías capítulo 1, verso 5, que es mi texto base para este mensaje, el Señor les da también una razón por la que ellos sufrían tanto. Y miren lo que dice en el verso 5. ¿Por qué dice querréis ser castigados aún? Todavía, dice, se van a rebelar. ¿Usted ha escuchado alguna vez gente que dice, lo que a ese le falta es tocar fondo para corregirse y cambiar de vida? Hay personas que tocan fondo y uno dice, ahora sí se va a componer porque ya tocó fondo. Pero esta gente había tocado fondo. ¿Y qué dicen las escrituras que le manda a decir el Señor? Aunque ya están en esa situación, todavía insisten en rebelarse. Todavía insisten, dice, en ser castigados. Y muchas veces puede pasar en nuestra vida que estamos ahí en el fondo de las cosas e insistimos. Entonces Dios le da una respuesta a ellos y le dice, toda cabeza que le dice está enferma. Y no se estaba refiriendo a que estaban con alguna alergia o que estaban con llagas o algo físico. Se estaba refiriendo a la manera de pensar. Y el Señor les aclara que la razón por la que actúan de esa manera, en rebeldía, la razón por la que son castigados es porque la cabeza de ellos las tenían enfermas. Y sabe, muchas veces uno va por la vida y se preocupa por el corazón, se preocupa por el hígado, se preocupa por el riñón, se preocupa por todo eso, pero no se ocupa de que su cerebro, su cabecita esté funcionando correctamente, tenga pensamientos correctos. Y luego dice el Señor, y por esa razón, porque toda cabeza está enferma, es que ahora todo corazón tiene dolor, está doliente. ¿Sabía usted que interesantemente se ha llegado a la conclusión de que las emociones no son algo espontáneo? Las emociones siempre siguen a los pensamientos. Porque depende de cómo pensamos, así también van a ser nuestras emociones. El pecado obstruye nuestra capacidad de razonar correctamente. Cuando uno se entrega y entrega su mente a hacer lo que la carne quiere, nuestra mente va a ser afectada. Y de repente usted está con una persona tratando que la persona entienda algo y de repente mira que la persona está sinceramente creyendo que es su razonamiento el que está correcto. ¿Qué ha pasado allí? Bueno, ha perdido la capacidad de pensar
con sano juicio. Y esto lo dice la Biblia, se lo voy a probar. Vámonos a Romanos, capítulo número 1, verso 28. Miren lo que dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué pasa? Dice, Dios los entregó, dice, a una mente reprobada. Cuando escucho la palabra reprobada, solo me acuerdo de algunos exámenes que recibí en la escuela, que la profesora ponía reprobada. No pasó el examen. No pasó. Muchas personas están reprobando el examen de la vida. Están reprobando el examen del matrimonio. Reprobando el examen en todas las áreas. ¿Y por qué es esto? Porque simplemente no toman en cuenta a Dios. Y entonces ya su mente no tiene la capacidad de pensar coherentemente. Y dice la Biblia, mire lo que dice, continúa, dice, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que dice que no convienen. Y es que generalmente, antes de hacer algo que no nos convenía hacer, si somos sinceros, se dio un factor en común en todo, y es que no estábamos pensando correctamente las cosas. No estábamos pensando lo correcto. Y por eso la Biblia dice, como tienen la mente reprobada, hacen cosas que ni siquiera a ellos mismos les convienen. ¿Y cuántas cosas usted puede decir? Sí, yo he hecho cosas que no me convenían. No le convenían a mis hijos, no le convenía a mi familia. ¿Cuántas veces podemos reconocer que nosotros mismos nos hemos hecho daño haciendo cosas que no convienen? Y eso se debe a que muchas veces tenemos una mente reprobada. Mi esposo, le digo, siempre hemos dicho algo desde que somos jovencitos, platicamos bastante y vemos cosas y siempre hemos tenido un dicho entre los dos. Y cuando él me vio haciendo el mensaje, me dice, ¿vas a poner eso? Y le digo, sí. Y me dice, tenga cuidado, sí, tened cuidado. Si lo vas a decir, decilo bonito. Porque Él los cuida mucho a ustedes, no quiere que en el púlpito nunca se diga nada que los pueda ofender. Entonces se lo voy a decir bonito. Alístense. Está duro, pero se lo voy a decir bonito. Vamos a ver cómo me sale. Pónganos. El pecado, voy a quitar te hace. El pecado nos hace estúpidos, amados hermanos. Y eso es una realidad. Gloria a Dios, gracias. Me siento bien. Le voy a decir que no sonó tan feo. El pecado nos hace estúpidos. ¿Cuántas, perdón con la palabra, estupideces muchas veces hacemos en la vida por nuestra forma de pensar pecaminosa? Entonces, ¿qué podemos hacer? Hay que trabajar la mente. ¿Sabe? La mente es el centro operativo principal de nuestra vida y sin embargo dejamos que todo tipo de basura entre en ella. Pero hay que trabajar nuestra mente para que nuestra mente funcione correctamente. Miren lo que dice Romanos, capítulo número 12, verso 2, dicen así. No vivan ya, dice el Señor, según los criterios del tiempo presente. Al contrario, dicen, cambien su manera de pensar. Aquí Dios está entregando en nuestras manos la responsabilidad de nuestros pensamientos. En ocasiones hay personas que dicen, pero es que yo no puedo dejar de pensar. Claro que sí, y más si tiene a Cristo en su corazón. ¿Qué dicen las Escrituras? Que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, poder, amor y ¿qué más? Dominio propio. Claro que podemos dominarnos a nosotros mismos. Y entonces dice, cambien su manera de pensar para que puedan cambiar su manera de vivir. ¿Sabe? Muchas veces uno piensa que cambiando los escenarios de la vida van a cambiar la manera de vivir. Muchas veces uno piensa que si sucede algo que nos favorezca, va a cambiar nuestra manera de vivir. Se ha encontrado que las personas que se ganan la lotería, escuche esto, la mayoría de las personas que se ganan la lotería, uno dice, eso le cambió la vida, ganarse la lotería. Pero la mayoría de ellos en 5 años están otra vez en la quiebra.
Porque lo que cambió en su vida fue un suceso, pero no cambiaron su mente. Y entonces la mente lo vuelve a arrastrar otra vez a la misma pobreza y miseria que se lleva primero aquí. En una ocasión escuché una historia bien bonita de un tatuador chino. Y alguien le pregunta, le dice, ¿cuál es el tatuaje que más tú colocas en la gente? ¿Qué es lo que más la gente te pide para que le tatúes? Y le dice, bueno, hay uno interesante. ¿Cuál? Le dice, perdedor, loser en inglés, loser. Perdedor, le dice el que lo está entrevistando. ¿Cómo así? Hay gente que se tatúa perdedor. Usted sabe que un tatuaje es para toda la vida. ¿Cómo puede pasar eso? Entonces le dice Chinito, dice, antes de tatuaje en la piel, primero tatuaje en la mente. Tenía la boca atascada de razón. ¿Por qué? Porque primero, amados hermanos, si queremos un cambio de vida, hay que cambiar primero la mente. Nuestra vida tendrá la misma calidad de nuestros pensamientos. ¿Cuántos quieren calidad de vida? ¿Cuántos me pueden decir amén? Claro que sí, queremos calidad de vida. Entonces miren lo que dice Jeremías, capítulo 6, verso 19, dice, oye tierra. Siempre me acuerdo de los muñequitos que están en el espacio y que comienzan a comunicarse con la tierra, llamando a planeta Tierra, llamando a planeta Tierra. Oye tierra, dice. Aquí yo traigo mal sobre este pueblo. Y escucha la siguiente frase, la debí haber subrayado, pero se me olvidó. El fruto de ¿qué dice? De sus pensamientos. Eso es lo que les voy a dar, dice el Señor. El fruto de sus pensamientos. Interesante que no dice, les voy a dar el fruto de sus acciones. Hay gente que dice cosas como, ve, ahí está el fruto de sus acciones. Pero no solamente recibimos en esta vida el fruto de lo que hacemos, también vamos a recibir el fruto de lo que pensamos. Y el Señor le dice al pueblo, está bien, les voy a dar el fruto de sus pensamientos. Por eso es de que los pensamientos no podemos dejar al garete, que anden así sin control. Tenemos que ponerle orden, tenemos que moderarlos, tenemos que administrarlos, porque si no esta mente, mire, en una ocasión, bueno, hoy en la mañana leía sobre un científico que creía en Cristo, creía en Dios, y le decía a un amigo científico ateo, le decía, no hay necesidad de Dios, niño. El ser humano tiene, le decía, la capacidad automática, interna, para mejorarse y superarse a sí mismo hasta la perfección. Y le decía al científico, eso no es verdad. El ser humano está en descomposición. Si uno no recibe ayuda de Dios, ¿qué es lo que le espera? Descomposición en todas las áreas. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Le dice, venga dentro de un mes a mi casa, lo voy a invitar. Entonces viene y este científico tenía un jardín, pero él deja la mitad del jardín sin cuidarse. No le echaba agua, no le echaba abono, no lo podaba, nada. Y la otra mitad de su jardín la trabajó, le echó abono, le echó agüita, le echó de todo. Al mes llega el otro científico y le dice, venga, que yo le quiero enseñar algo. Usted dice que todas las cosas vivas tienen la capacidad para mejorarse a sí mismas. Sí, le dice el otro científico. Venga pues, ¿estas plantas son vivas? ¿Sí o no? Claro que son seres vivos. Ok. Entonces lo lleva a la parte del jardín, a las dos partes, y el científico incrédulo le dice, ¿pero por qué dejó este jardín en esta condición? Le dice. Mire cómo está y por qué dejaste que esta parte de tu jardín sí estuviera bien cuidado. Porque todo ser vivo necesita ser trabajado para poder florecer. Nada pasa por casualidad.
Y sabe, para que nosotros lleguemos a tener una mente que funciona correctamente y una mente alineada a la voluntad de Dios, eso hay que trabajarlo. Dice así, aquí, oye tierra, yo traigo este mal sobre vosotros, el fruto de sus pensamientos. ¿Sabía usted que los pensamientos afectan tanto que dice la Biblia? Si un hombre ve a una mujer y la desea en su corazón, aunque no se acueste con ella, ya con eso ya pecó. Mire qué interesante cómo somos los seres humanos. Si usted cree de que meterse en libros de positivismo y escuchar a esta gente que solo le habla de que hay que ser positivo, que hay que ver la buena vibra y todo eso, y que eso le va a ayudar y lo va a transformar en una persona positiva, va a perder el tiempo. Porque eso no funciona. La naturaleza humana es negativa, está probado. Miren lo que dice este dato que lo saqué de un lugar de científicos. Miren lo que dice. Dice, tenemos 50,000 pensamientos al día y solo 10,000 de esos pensamientos son positivos. Con razón a veces uno está que se quiere jalar los pelos ya. Arrancarse la cabeza para dejar de pensar. O sea, ¿cómo vamos a creer de que humanamente somos 80% negativos en nuestras mentes? Decía una psiquiatra que estaba escuchando un día de esto, decía, procure escuchar a una persona por media hora sin tener un pensamiento de juicio sobre esa persona. Y decía ella, casi nadie lo logra. Aún en nuestras interacciones. Yo estoy segura que algunos de ustedes ya debieron de tener unos 5 o 6 malos pensamientos sobre mí. No se preocupe. Parte de la vida. Entonces, mire, tenemos 50,000 pensamientos al día, dice. Y solo 10,000 de ellos son positivos. Hay gente que dice, ay, me cae mal la gente que piense mal de mí. Todos andan pensando mal de mí. Pero yo estoy segura que usted también piensa mal de otros. No somos la excepción. Todos pensamos mal de todo. Y a veces queremos a la gente, pero igual pensamos mal de ella. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué no la queremos? No, porque somos humanos. Y la tendencia en la humanidad es a los malos pensamientos, no a los buenos. Esta es la realidad del ser humano. Pero no es una realidad que no tenga una respuesta ni no tenga esperanza. La Biblia nos enseña cómo nosotros podemos hacer para funcionar mejor con esta cabeza que Dios nos ha dado y que el pecado la ha dañado. ¿Cómo lo hago? Entonces solamente elegí 2 consejos. 2 consejos de la Biblia que nos ayuda con nuestra mente. El primero de ellos, amados hermanos, busque y reciba consejos. Busque y reciba siempre consejos. Miren lo que dice Proverbios 20:18. Dice, los pensamientos, dice, con el consejo que dice, se ordenan. A veces la mente uno la anda regada sin orden, pero uno escucha un consejo y se ordenan. Cada vez que hago un mensaje, en la semana me he escuchado unos 3, 4 mensajes del mismo tema que me ordenen mis pensamientos para poder venir a dar un mejor mensaje. Porque nadie puede decir, yo me la sé toda. Yo no necesito que nadie me enseñe. No, dice la Biblia, los pensamientos con el consejo se van a ordenar. Miren lo que dice Proverbios 15:22. Los pensamientos, dice, son frustrados donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros que dice está la victoria. Usted tiene que tener gente que lo aconseje. Yo le doy gracias a Dios por en mi vida 2 personas principalmente han servido como gran fuente de consejo para mí. Mi mamá en la etapa de mi soltería, de mi niñez. Si usted ve en mi canal, yo tengo un canal de YouTube y a cada ratito menciono a mi mamá. Porque sus consejos me sirvieron muchísimo en la vida. Y también le doy gracias a Dios por mi esposo. 30 años y él ha sido un tremendo consejero para mí. Por 30 años. Y doy gracias a Dios por eso. Pero muchas veces usted dirá,
pero yo no tengo a esa gente conmigo, no tengo a esa gente. Me decía una persona con la que hablaba un día por teléfono, me decía: Carol, si vos vieras mi mamá, solo malos consejos me sabía dar esa señora. Escuchar a mi mamá es escuchar los peores consejos del mundo, decía. Pésimo. Y yo digo, wow, no todos los seres humanos tienen la buena experiencia de tener buenos consejeros en su vida. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Bueno, hay una solución. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios dice tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona. Y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando usted se llena de la palabra de Dios, usted lee la palabra de Dios, usted memoriza la palabra de Dios, usted medita en la palabra de Dios, va a llegar un momento en que sus pensamientos querrán volver al patrón negativo que tenía antes de Cristo. Pero entonces va a venir la palabra de Dios, va a discernir las intenciones de su corazón y va a someter a juicio sus pensamientos. Lo va a cuestionar. Le voy a dar un ejemplo que me pasó cuando tenía mis 15, 16 años. Yo recuerdo que no había momento que yo pudiera recostar la cabeza en la almohada. Era algo automático, ni siquiera lo llamaba. Tal vez venía de una actividad donde había sido todo adrenalina, como dicen. Y llegaba ya a mi casa, me acostaba, tocando la cabeza, la almohada, me venía un pensamiento. Y este era: me quiero morir. Solo en eso pensaba. Apenas la almohada hacía contacto con la cabeza, lo primero que yo pensaba es: me quiero morir. Y tal vez había tenido el día más maravilloso de mi vida, pero llegaba y me quería morir. Pero yo leía la Biblia, aún con todo y leía la Biblia. Y un día que pongo la cabeza, dentro de mí saltó un cuestionamiento, un sometimiento a juicio de mi pensamiento. Y mis mismos pensamientos produjeron una pregunta, y yo creo que esto era Dios guiando mis pensamientos. Y la pregunta era: ¿por qué, Carolina? ¿Por qué te querés morir? ¿Cuál es la razón? Y entonces yo empezaba a decir: estoy bien, mi mamá está bien, mi papá está bien, estamos bien. ¿Por qué me quiero morir? Y entonces entendí que yo necesitaba agarrar un pensamiento de la palabra de Dios y sustituir ese pensamiento natural de mi naturaleza, de mi carne. Y entonces escogí el verso bíblico que dice: viviré y no moriré y contaré las obras de Jehová. Viviré y no moriré. ¿Y sabe qué pasaba? Eso no se quitó así nomás. Eso tomó mucho tiempo, años. Cada vez que yo ponía la almohada en la cabeza en la almohada, me quiero morir. Pero ahora venía el cuestionamiento, el sometimiento a juicio de ese pensamiento. ¿Por qué? Y después venía la respuesta de la palabra: viviré y no moriré y contaré las obras de Jehová. Al día siguiente: me quiero morir. ¿Por qué? Viviré y no moriré y contaré las obras de Jehová. Lo hice por tanto tiempo, por tantos años, que un día ese pensamiento abandonó mi sistema mental. Esto de recibir consejos, de buscar consejos es positivo, pero también uno tiene que aprender a recibir. Hay personas que a uno ya no le dicen nada y pueden ver de que uno se esté yendo en el hoyo, pero uno dice: no, mejor yo no le digo nada, porque si le digo algo después se enoja, se ofende y me dice mis 4. Y entonces hay gente que lo está amando a usted y que está viendo que usted se está yendo en el hoyo, pero no le dicen nada. ¿Sabe por qué? Porque saben que usted no sabe recibir consejos. Entonces se quedan callados, no le dicen nada. Uno tiene que aprender a recibir consejo. Mire, le voy a dar una historia. Moisés
¿Quién podría dudar que Moisés era uno de los hombres más sabios y el más experto en liderazgo de la historia de Israel, probablemente de la historia de la humanidad? A nadie había usado el Señor como a ese hombre con tantos milagros. Pero un día se le aparece su suegro, lo llega a visitar. Su suegro era pastor de ovejas, un campesino, y lo llega a visitar cuando ellos están en el desierto y ha pasado todo el episodio del Mar Rojo, de las 10 plagas, de los 10 mandamientos, todo eso ya ha pasado. Y el suegro lo llega a visitar a Moisés y lo mira que se levantaba temprano, desde madrugada se sentaba el Señor ahí y la gente haciendo fila porque querían hablar con él para que le resolvieran casos de juicio y consejo. Entonces el suegro ve eso y le dice: usted está haciendo mal, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? Te vas a morir, vas a caer exhausto y toda esta gente se va a morir contigo también, asoleada y haciendo fila para que vos les digas algo. No estás haciendo bien, tenés que cambiar las cosas. Y le dice: búscate gente, hombres que te acompañen en esta labor y divide el trabajo. Asigna consejeros y jueces para centenas, decenas, y solamente los casos más difíciles que te los traigan a ti. Si Moisés hubiese sido cualquiera de nosotros, mire lo que le hubiera respondido: ¿y qué me tenés que estar diciendo vos a mí de liderazgo? ¿Qué me tenés que estar enseñando de nada? ¿Dios te usó para abrir el Mar Rojo? No. ¿Te usó el Señor para hacer que cayeran las 10 plagas en Egipto? Tampoco. ¿Acaso Dios te habló audiblemente a través de una zarza ardiente? No. ¿El Señor te ha dado a vos las leyes para el pueblo? Usted diría: tampoco. Entonces uno diría: no me tenés nada que estar enseñando, jale de aquí, váyase, ¿qué me tiene que estar enseñando? Nada. Pero ¿qué dice la Biblia que hizo Moisés? Moisés dice, tiene toda la razón. Y dice la Biblia que mandó a llamar a los ancianos de Israel y le dijo: vengan para acá, me acaban de dar un consejo, estábamos haciendo esto mal y vamos a cambiar la cosa. Vamos a dividirnos el trabajo. Ustedes se encargan de esto, ustedes se encargan de lo otro, ustedes se encargan de lo siguiente. Atendió un consejo. El hombre probablemente más sabio de su época, vivo, de un pastor de ovejas. Y la pregunta es: ¿por qué si una persona de tan alto calibre puede recibir consejos, por qué nosotros no podemos recibir consejos? Y hay gente que le quisiera dar consejos a usted, pero usted tiene que abrirse. A veces pasa hasta dentro de la familia. Con mi hija me pasa, hay veces yo quiero decirle cosas, pero ella se abruma. Y entonces digo yo: mejor no le digo nada ahorita. Vamos a ver después cómo se la dibuja bonito. ¿Para qué? Porque resistimos, está en la naturaleza del ser humano resistir que alguien nos diga algo. Pero tenemos que aprender, porque si no nuestra mente no se va y nuestros pensamientos no se van a ordenar. Y lo segundo, y con esto termino: ore por su mente. ¿Sabe? Cuando uno sale en la mañana, uno ora por el carro, por el bus, uno ora por la computadora, uno ora por todo. Pero no ora por el instrumento principal, el instrumento operativo principal que determina la calidad de nuestra vida, que es nuestra mente. Y sabe, muchas veces uno quiere, pero resulta en que aunque uno quiera de verdad hacer las cosas y pensar diferente, la mente está atrofiada en ciertas cosas y no puede seguir adelante, no puede razonar correctamente. Entonces es el momento en que uno dice: Señor, ayúdame a pensar como tú quieres. Miren lo que dice acá Salmo 139, versos 23 y 24. Esta es una oración del rey David. El rey David decía: Señor, es que yo me imagino a David clamando y diciendo: examíname, Señor,
Conoce mi corazón. ¿Usted le ha dicho algún día eso al Señor? Señor, a veces cuando oramos le decimos al Señor, tú sabes, Señor, que mi corazón. Pero este hombre no estaba pensando lo mejor de su corazón. Sabía que el corazón humano, engañoso, dice, es el corazón, más que cualquier cosa. Tú sabes mi corazón, Señor. Pero David no decía eso. David decía, Señor, examíneme, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Mira qué interesante lo que decía después. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Cuando usted estudia esto de la neurología, de la neurociencia y todas esas cosas, los neurólogos comparan a nuestra mente con carreteras neuronales que nos hacen o aceleran o hacen el proceso del pensamiento. Y entonces David decía, Señor, examina esas carreteras, esos caminos en mi mente. Mira, Señor, si en mi mente hay caminos de perversidad. Qué bonita oración, qué poderosa oración. Y guíame, dice, en el camino eterno. ¿Sabe que la oración siempre va a interrumpir sus malos pensamientos y los va a redirigir y los va a alinear con la voluntad de Dios? ¿Usted quiere dejar de ser mal pensado? Esta es una de las claves. Sustituya ese pensamiento, interrúmpalo y dígale, Señor, ayúdame a pensar correctamente. Ayúdame a pensar correctamente.